era más una sombra que una vivienda. Las paredes, cubiertas de hiedra como un velo de luto, se inclinaban como si ya hubieran rendido su alma al viento. La puerta colgaba de una bisagra rota, crujiente como un hueso viejo. El techo, agujereado por años de abandono, dejaba caer gotas que golpeaban el suelo de tierra con un ritmo lento, casi funeral. «Mamá, ¿aquí vamos a vivir?», preguntó Lucas, su hijo de 7 años, con la voz tan pequeña que casi se perdió entre el susurro de las hojas. María no respondió de inmediato. Se agachó, puso la caja en el suelo y tomó la mano del niño. Sus dedos estaban fríos. Como los suyos, desde que él se fue. «Sí, cariño», dijo, y su voz era un hilo, tan delgado que parecía que el viento podría arrancarla. «Aquí vamos a empezar de nuevo». Lucas miró hacia arriba, donde una rama se balanceaba como un brazo que intentaba alcanzar el cielo. Luego, con esos ojos que aún creían en milagros, preguntó: «¿Y papá, también vendrá?». María cerró los ojos. El viento se detuvo un segundo. Solo el goteo del techo persistía. Glock, glock, glock. Como un reloj que ya no marca la hora, pero sigue contando los minutos de la ausencia. No dijo: «No, mi amor. Tu papá ya no puede venir». Se fue cuando el mundo se volvió demasiado pesado para él. No dijo: «No puedo llorar. Si lloro, no tendré fuerzas para limpiar esta casa. Ni para cocinar. Ni para cantarte canciones antes de dormir». Solo apretó su mano con más fuerza, y susurró: «Él está en un lugar donde no duele. Y aquí vamos a hacer que el silencio sea nuestro amigo». Entraron. El piso crujía bajo sus pies como si la casa les recordara que no los quería. Un olor a moho, a tierra mojada y a algo más antiguo, algo que había sido amado y luego olvidado, los envolvió. En la sala, una silla volteada. Un juguete de madera, medio roto, bajo la mesa. Una foto enmarcada, rota en dos, con el rostro de un hombre sonriendo, pero solo quedaba la mitad. La otra, la que mostraba su sonrisa, se había desgastado con el tiempo. O tal vez, con el dolor. María se acercó, recogió los pedazos con cuidado, como si fueran fragmentos de un alma. Los guardó en el bolsillo de su vestido. «Lo arreglaremos», dijo, aunque sabía que no podía. Lucas se sentó en el suelo, abrazó sus rodillas y miró por la ventana rota. El bosque, oscuro y denso, parecía respirar a su alrededor. Los árboles se inclinaban, como si escucharan. «¿Te acuerdas de cuando papá cantaba antes de dormir?», preguntó él, sin mirarla. María se sentó junto a él. No respondió. Solo lo abrazó, muy fuerte. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío. Porque cada respiración era un recordatorio: él ya no está. Y tú sigues viva. Y tú sigues viva. Y tú sigues viva. «Sí», dijo al fin, con una voz que parecía salir de muy adentro, de un lugar donde aún guardaba su voz. Cantaba: «Dios es mi pastor». «Y tú te dormías antes de que terminara». Lucas asintió. Una lágrima cayó sobre su rodilla. No la secó. «Yo quiero que lo cantes ahora». María tragó saliva. Su garganta estaba seca como el polvo que cubría el suelo. Pero cerró los ojos. Y empezó. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Su voz temblaba. Se quebró en la segunda línea. No pudo continuar. Pero no dejó de cantar. Solo susurró. Como una oración que no necesita palabras completas. Y entonces, por primera vez desde que lo enterraron, algo dentro de ella se movió. No era alegría. No era paz. Era algo más profundo. Era la certeza de que, aunque el mundo se había derrumbado, ella aún podía levantar una voz. Aún podía cantar. Aún podía ser madre. Cuando terminó, Lucas se acurrucó contra su pecho. Su respiración se hizo más lenta. Más tranquila. Fuera, el bosque cayó. El viento dejó de mover las hojas. El goteo del techo también se detuvo, como si el mismo cielo estuviera escuchando. María lo miró, su pequeño, su milagro, su razón para no caer.
Y entonces, en ese silencio tan profundo que dolía, susurró: no necesitamos una casa grande, Lucas. Ni un jardín bonito. Ni dinero. Solo necesitamos creer que aún hay luz, aunque sea solo una vela. Se levantó. Tomó una linterna vieja que había encontrado en la caja. Caminó hasta el centro de la sala. Encendió la llama. La luz tembló, débil, pero allí estaba, iluminando un rincón donde el polvo bailaba como si fuera ceniza de sueños. Y allí, entre las sombras, entre el frío y el abandono, María se arrodilló. No para rezar. No para pedir. Solo para estar. Para sentir. Para recordar que, aunque el mundo la había dejado sola, ella aún tenía a su hijo. Y su hijo aún tenía a ella. Y en ese momento, mientras la llama se mecía suavemente, como una madre que acuna a su bebé, María caminó hacia la ventana rota. Fuera, la noche se había vuelto densa, negra como tinta derramada. El bosque no susurraba. No cantaba. No movía una hoja. Estaba esperando. Ella no sabía por qué, pero sintió que algo la observaba. No era miedo. No era el miedo que la había acompañado en los primeros días, cuando creía que los ruidos eran animales o el viento entre las ramas. Era algo más antiguo. Más profundo. Como si la tierra misma, bajo sus pies, recordara algo que ella aún no podía entender. Se acercó al pozo. No lo había mirado desde que llegaron. Era un agujero negro, rodeado de piedras cubiertas de musgo, con una vieja polea de madera rota, colgando como un brazo decapitado. No había cubo. No había cuerda. Solo el vacío. Y un olor que no era de tierra ni de agua. Era como el de un libro antiguo, cerrado hace mucho, que aún guarda el eco de las lágrimas de quien lo escribió. Se arrodilló. Sus dedos rozaron el borde frío. Una gota de agua cayó desde lo más hondo. Ploc. No se oyó como un sonido. Se sintió como un latido. Lento. Lejano. Pero allí. Mamá, susurró Lucas, sin abrir los ojos. María se quedó inmóvil. ¿Estás bien? Ella no respondió. Solo apoyó la frente contra la piedra. Cerró los ojos. Y por primera vez, desde que su marido se fue, dejó que el dolor hablara. No sé si puedo, dijo, sin saber si se lo decía a él, a Dios, o a sí misma. No sé si tengo fuerzas para limpiar esto. Para encender fuego. Para cocinar. Para seguir. Una ráfaga de viento pasó por la ventana. La vela titiló. Y en ese instante, algo se movió dentro del pozo. No fue un ruido. No fue un grito. Fue una presión. Como si el aire, allá abajo, se hubiera detenido para respirar. María levantó la cabeza. Su mirada se clavó en la oscuridad. ¿Quién está ahí? Ninguna respuesta. Pero entonces, desde lo más profundo, algo brilló. Solo un destello. Como una chispa de metal. Como un objeto que, por un segundo, se dejó ver. Ella se levantó de un salto. El corazón le latía como un tambor de guerra. Lucas. Despierta. El niño abrió los ojos de inmediato. No asustado. No llorando. Solo, despierto. Como si ya supiera que algo iba a pasar. ¿Lo viste?, preguntó él, sin levantarse. ¿Qué? La luz. María se quedó helada. ¿Tú, lo viste también? Lucas asintió. Con la cabeza baja. Como si temiera que si hablaba demasiado, la luz se fuera. Es el hombre de luz, dijo. Me lo mostró ayer. Cuando estaba aquí solo. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué hombre? El que no tiene cara. Pero que me abraza cuando duermo. Dice que tú necesitas verlo. ¿Y qué te dijo? Lucas se sentó. Miró hacia el pozo. Y su voz, tan pequeña, tan pura, se volvió un susurro que parecía venir de otro mundo. Dijo que no es un lugar abandonado,
es un lugar, esperando. María no pudo hablar. No podía respirar. Sus manos temblaban. Su mente se llenó de imágenes: el colgante de su madre, la foto rota, el diario que alguien dejó en el pozo, y ahora esto. Un niño que ve lo que ella no puede ver. Un hombre sin rostro. Una luz en el fondo del abismo. Se acercó al pozo otra vez. Esta vez, no se arrodilló. Se quedó de pie, con los ojos clavados en la oscuridad. Si estás ahí, dijo, con voz quebrada, como si hablara con un fantasma, si eres real, entonces dime, ¿por qué me trajiste aquí? El viento se detuvo. El bosque dejó de respirar. Y entonces, desde lo más profundo, una voz, no sonó. No se oyó. Se sintió. Como un susurro dentro del alma. Porque tú también estabas perdida, y yo sé lo que es perder. María retrocedió un paso. Sus rodillas se doblaron. Cayó de rodillas. No por miedo. Por reconocimiento. Porque esa voz, era la misma que ella había gritado en silencio, en la iglesia, en el cementerio, en las noches en que lloraba sin hacer ruido. ¿Por qué me dejaste, Dios, y ahora, desde el pozo? Alguien le respondía. No con palabras. Con memoria. Lucas se acercó. Se sentó a su lado. Y sin decir nada, puso su pequeña mano sobre la de ella. No tienes que tener miedo, mamá, dijo. Él no viene a hacerte daño. Viene, para que no estés sola. María miró a su hijo. Sus ojos, tan limpios, tan llenos de algo que ella ya no recordaba como tener fe. Y entonces, por primera vez en años, no se preguntó si Dios la había abandonado. Se preguntó. ¿Y si él nunca se fue, y si solo, esperaba que ella bajara? La vela se apagó. La oscuridad se volvió absoluta. Pero en el fondo del pozo, algo brilló otra vez. Y esta vez, no se fue. Se quedó. Mirándola. Esperando. Y María, con las lágrimas cayendo como lluvia sobre piedras secas, susurró, voy a bajar. Aunque no tenga miedo. Voy a bajar. Mamá, dijo Lucas, después de horas de silencio. ¿Crees que él está triste? María no respondió de inmediato. Miró las estrellas, apenas visibles entre las ramas altas del bosque. No había luna. Solo oscuridad. Y ese peso que no era de la noche, sino del alma. Creo que, susurró, creo que está cansado. De esperar, sí. Lucas asintió, como si eso lo explicara todo. Se acurrucó más contra ella, y su voz se volvió aún más suave, como si temiera que el viento se llevara sus palabras. Yo no tengo miedo de él. Aunque no tenga cara. Porque cuando me abraza, siento que papá está cerca. María cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre su mejilla. No la secó. Tu papá, dijo, con la voz rota por el esfuerzo de no llorar, no me dejó. Se fue porque no podía soportar el dolor. Creía que si dejaba de creer en Dios, dejaría de sentirlo. Pero no funcionó. El dolor sigue. Y él se fue con él. Lucas no dijo nada. Solo tomó su mano y la apretó. Con una fuerza que no tenía 7 años. ¿Y tú? Preguntó. ¿Tú también dejaste de creer? María lo miró. En sus ojos, no había juicio. Solo una pregunta limpia. Como si el niño no supiera que las preguntas más grandes no tienen respuestas. Solo, recuerdos. No dejé de creer, respondió al fin. Solo, dejé de escuchar. Una ráfaga de viento pasó, y esta vez, no fue fría. Fue cálida. Como si alguien, allá abajo, hubiera exhalado un suspiro de comprensión. Entonces, desde el pozo, algo se movió. No fue un ruido. No fue un golpe. Fue un cambio. Como si el agua, antes quieta, hubiera girado lentamente. Un remolino sutil. Invisible para los ojos. Pero sentido por el alma.
María se levantó de un salto. No por miedo. Por una certeza que la arrastraba como una marea. Ven, dijo, sin mirar a Lucas. Ven conmigo. Él la siguió sin preguntar. Se acercaron al borde del pozo. María tomó la linterna que había dejado sobre una piedra. La encendió. La luz tembló, débil, como si también tuviera miedo. Bajó el haz hacia el fondo. Y allí, la superficie del agua ya no era negra. Era plateada. Como si la luna, que no estaba en el cielo, hubiera caído dentro del pozo. Mira, susurró Lucas, con los ojos abiertos como dos pozos más pequeños. María no podía hablar. El agua se movía. Lentamente. Como si algo la empujara desde abajo. Y entonces, entre las sombras, algo brilló de nuevo. No era metal. No era vidrio. Era un libro. Pequeño. Encuadernado en cuero desgastado. Con una cadena de hierro oxidado, como una correa antigua, atada a su lomo. Y en la tapa, una cruz. Pero no era de metal. Era de madera. Y en el centro, una palabra, casi borrada por el tiempo, pero aún legible, Elías. María bajó la linterna aún más. Y entonces, la cadena se movió. No por el viento. No por el agua. Porque alguien la tiraba. Desde abajo. Con suavidad. Como si estuviera ofreciéndoselo. Como si dijera tómalo. No te lo doy por caridad. Te lo doy porque tú también lo necesitas. María extendió la mano. Sus dedos temblaban. No por frío. Porque sabía. Sabía que si lo tocaba, no sería solo un libro lo que recuperaría. Sería una parte de sí misma. Una parte que había enterrado junto con su marido. Una parte que creyó que nunca volvería a existir. ¿Lo tomas?, preguntó Lucas, con la voz tan suave que parecía salir de un sueño. María no respondió. Solo se arrodilló. Y bajó la mano. Hasta que sus dedos rozaron la cadena. Fue fría. Pero no como el metal. Como el alma de alguien que ha llorado hasta no tener lágrimas. Ella tiró. Lentamente. Como si temiera que el libro se desmoronara entre sus manos. Y entonces, la cadena se soltó. No con un chasquido. Con un suspiro. Como si algo que llevaba 100 años esperando, por fin se hubiera liberado. El libro cayó sobre la tierra, a sus pies. No se abrió. No se movió. Solo yacía allí. Como un corazón que ha dejado de latir, pero aún guarda el eco del amor. María lo miró. Y por primera vez, desde que su marido se fue, no sintió soledad. Sintió reconocimiento. Como si ese libro, ese nombre, esa cruz de madera, le estuviera diciendo: yo también perdí. Yo también grité. Yo también creí que Dios me había olvidado. Pero aquí, en el fondo del silencio, no está sola. Lucas se arrodilló junto a ella. Tomó el libro con ambas manos. Lo levantó. Y lo puso en el regazo de su madre. Él dijo que lo encontrarías, susurró. Cuando estuvieras lista. María no lloró. No gritó. Solo apretó el libro contra su pecho. Y sintió un latido. Lento. Antiguo. Pero vivo. Como si el alma de alguien que murió hace mucho, estuviera latiendo dentro de ella. Y entonces, desde el pozo, una voz, no de aire, no de sonido, se deslizó por su piel como una brisa de primavera: gracias por venir. María cerró los ojos. Y por primera vez en años, no tuvo miedo de lo que había en el fondo. Tenía miedo de lo que encontraría dentro de sí misma. Y el libro, esperaba. Con paciencia de siglos. Con amor de madre. Con silencio de Dios. Y ella aún no lo abriría. Pero ya no lo temía. Porque sabía. El bosque no respiraba.
Ni siquiera los grillos cantaban. Todo estaba en espera. Mamá, dijo Lucas, por fin. ¿Qué dice María? No respondió. No podía. La palabra, Elías, en la tapa le quemaba los ojos. No por miedo. Por reconocimiento. Como si ese nombre, escrito en madera y polvo, fuera el eco de una voz que ella había olvidado, pero que su alma nunca dejó de recordar. ¿Tú lo conoces?, preguntó el niño, con la voz tan suave que parecía salir de un sueño compartido. María cerró los ojos. Y por primera vez, desde que su marido se fue, dejó que la verdad saliera, sin filtros, sin miedo. No lo conozco, susurró. Pero, creo que lo sentí. ¿Dónde? En el silencio. Cuando lloraba en la noche, y nadie me oía. Cuando te abrazaba y sentía que algo dentro de mí se estaba muriendo. Era él. Era su voz. No con palabras. Con ausencia. Lucas bajó la mirada. Tomó su mano y la apretó. No como un niño. Como un alma que ya sabía más de lo que los adultos creen. Él me dijo que tú estabas muy triste, y que el libro no era para ti, sino para la niña que eras antes de que todo se rompiera. María se quedó inmóvil. La frase la golpeó como un puño en el pecho. La niña que eras antes de que todo se rompiera. No recordaba a esa niña. Recordaba a la mujer que se convirtió después, la que se levantaba cada mañana con los ojos secos, la que cocinaba sin sabor, la que cantaba canciones de cuna sin cantarlas de verdad, la que miraba a su hijo y pensaba, ¿qué haré si también me dejas? ¿Cómo sabes eso?, preguntó, con la voz rota por el peso de lo que no podía decir. Lucas la miró. Y en sus ojos, no había inocencia. Había memoria. Porque él me lo mostró. No con palabras. Con una imagen. Una niña, sentada en una escalera, con un vestido azul. Llorando. Y alguien que no tenía cara, la abrazaba. Y ella, dejó de llorar. Pero no por alegría. Porque por fin alguien la vio. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No por miedo. Porque eso era ella. Esa niña. La que lloraba en la escalera de la casa de su abuela, después de que su madre se fue. La que nunca dijo, me duele. Porque nadie preguntaba. La que creció creyendo que el dolor era su único idioma. Se levantó de un salto. El libro cayó al suelo. No por descuido. Porque su cuerpo ya no podía sostenerlo. Se agachó, temblando, y lo recogió. Pero esta vez, no lo apretó contra su pecho. Lo sostuvo con ambas manos. Como si fuera un espejo. ¿Y qué más te dijo?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Lucas se acercó. Apoyó su cabeza en su hombro. Y dijo, con una calma que no era de este mundo, dijo que tú no necesitas encontrarlo, necesitas perdonarlo. María se quedó helada. ¿Perdonar a quién? A Dios. La palabra cayó como una piedra en un pozo sin fondo. María retrocedió. No por miedo. Porque esa palabra, era la que nunca había podido decir. Ni siquiera en sus oraciones más secretas. No puedo, dijo, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. Él no me respondió. Cuando mi marido se fue. Cuando el mundo se volvió gris. Él se quedó callado. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que no habló? Lucas no respondió. Solo tomó su mano. Y la llevó hasta el pozo. Mira. María miró. El libro estaba en el suelo. La cadena de hierro, todavía colgando. Y entonces, una gota de agua cayó. No desde el techo. No desde la lluvia. Desde dentro del pozo. Y cayó sobre el libro. Sobre la palabra Elías. Y en ese instante, la madera de la tapa se abrió. No como un libro. Como una puerta. Una hoja se levantó, lentamente, como si alguien la empujara desde dentro. Y allí, en la primera página, no había palabras. No había letras.
solo una imagen, dibujada con tinta desvanecida. Una niña, sentada en una escalera, con un vestido azul, llorando. Y detrás de ella, una figura, sin rostro, pero con los brazos abiertos. Y en la esquina, escrita con una caligrafía temblorosa, como si cada trazo fuera un suspiro: si lees esto, hermana mía, yo también creí que Dios me había abandonado. Pero no fue así. Fui yo quien me alejé. Y ahora, te pido que no hagas lo mismo. María cayó de rodillas. No por miedo, por reconocimiento. Porque esa escritura, ese tono, ese dolor, era la misma que ella había escrito en sus cuadernos, en los primeros días, después de la muerte de su marido. Dios, ¿por qué no me escuchas? Y ahora, alguien que murió hace 100 años, le respondía. Con una voz que no tenía voz. Con una historia que no tenía nombre. Con un corazón que no se rindió. Lucas se sentó a su lado. Tomó su mano. Y dijo, con la voz más suave que jamás se ha oído en un bosque solitario: Él no te dejó, mamá. Él te esperó. Y cuando tú dejaste de escuchar, Él siguió hablando, en el silencio. En el pozo. En el libro. En mí. María no lloró. No gritó. No rezó. Solo apoyó la frente sobre el libro. Y por primera vez en años, sintió que alguien, en algún lugar del tiempo, la abrazaba. Y el pozo, no era un agujero. Ya, la respiración suave, casi celestial. No había sueño en él. Había descanso. Ella no se movió. No comió. No oró. Solo miraba. Y entonces, una brisa. No del bosque. No del viento. Sino de dentro del libro. Una hoja se movió, sola. No por el aire. Por una fuerza más antigua. Se volteó. Y allí, en la segunda página, no había dibujos. Había palabras. No escritas con tinta. Escritas con lágrimas secas. Cada letra parecía haber sido trazada con el dedo, en medio del dolor, con el corazón quebrado, con la voz que ya no tenía fuerza para gritar. María leyó. Y cada palabra la golpeaba como un latido del pasado. Hoy, el pastor no subió a la iglesia. No cantó. No rezó. Solo se sentó en el piso de su estudio, con las manos sobre la cabeza, y dijo: Dios, si estás ahí, dime por qué mi hijo se va. No lo ves, no lo sientes, no lo amas como yo. Y no hubo respuesta. Ni un susurro. Ni un relámpago. Ni un ángel. Entonces, en la noche, tomó a Elías en sus brazos, aún caliente, aún con el olor de la leche y el jabón de lavanda, y lo llevó hasta aquí. Hasta este pozo. Donde nadie vendrá. Donde nadie escuchará. Y allí, con sus manos temblando, escribió esto: si alguien encuentra esto, no creas que Dios se fue. Cree que yo me fui. Y en mi orgullo, pensé que si no tenía respuestas, entonces Él no existía. Pero Elías me enseñó que Dios no necesita gritar para estar presente. A veces, solo necesita que alguien deje de gritar y escuche. María dejó de respirar. El libro se volvió pesado. No por el papel. Por la verdad. Creí que Él se fue, pero yo me fui. Era su propia voz. Su propia oración. Su propio grito silencioso. Se levantó de un salto. El libro cayó al suelo. No por descuido. Porque ya no podía sostenerlo. No porque fuera pesado. Sino porque ella lo era. Se alejó. Caminó hasta la puerta rota de la casa. Miró hacia adentro. La silla volteada. La foto partida. La manta de Lucas, aún con el calor de su cuerpo. Y entonces, una voz. No del pozo. No del bosque. De dentro de ella. ¿Cuántas veces te has sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, y le has dicho a Dios:
¿Por qué? Y nunca has dejado de gritar para escuchar la respuesta, se desplomó contra la pared. Las lágrimas no cayeron. Se deslizaron. Lentas. Como si el tiempo mismo se hubiera detenido para llorar con ella. ¿Por qué? Susurró, con la voz quebrada por años de silencio, porque me lo mostraste ahora. No hubo respuesta. Pero, una sombra se movió en la esquina de la casa. No era un animal. No era el viento. Era una figura. Pequeña. Delgada. Con un vestido azul. Y en sus manos, un pequeño crucifijo de madera. María se paró de un salto. No por miedo. Por reconocimiento. Elías, dijo, sin creerlo. La figura no respondió. No habló. No se acercó. Solo, la miró. Y entonces, con una voz que no salía de los labios, sino del alma. No soy el niño que murió, María. Ella retrocedió. Entonces, ¿quién eres? La sombra se inclinó. Como si se inclinara ante una madre. Soy la niña que tú fuiste, cuando nadie te abrazó. Cuando nadie te dijo, estoy aquí. Cuando creíste que el silencio de Dios era tu castigo. María sintió que el mundo se desmoronaba. No por fuera. Por dentro. Yo no era tan fuerte, dijo, con el pecho apretado. No podía creer. Tampoco yo. La sombra se acercó un paso. Pero aprendí que el silencio no es ausencia. Es el lugar donde Dios te espera, cuando ya no tienes fuerzas para pedirle que hable. María cayó de rodillas otra vez. Esta vez, no por el libro. Por la verdad. Entonces, susurró. ¿Por qué me mostraste esto? La sombra se detuvo. Y por primera vez, sonrió. No con labios. Con luz. Porque tú no estás sola, María. Nunca lo has estado. El pozo no es un lugar de muerte. Es un lugar de encuentro. Y tú, has venido a recoger lo que dejaste caer hace mucho. La figura se desvaneció. No como un fantasma. Como una promesa cumplida. María se quedó inmóvil. El sol empezaba a filtrarse entre los árboles. Una luz dorada, suave, cayó sobre el libro. Sobre la hoja. Sobre la palabra, Elías. Y entonces, una nueva hoja se volvió. Sola. Como si alguien la hubiera empujado. Y allí, una sola frase. Escrita con una caligrafía que era, la suya. Hoy, dejo de gritar, y empiezo a escuchar. María tocó las palabras. Con los dedos. Con los ojos. Con el corazón. Y por primera vez, desde que su marido se fue, no sintió que Dios la había abandonado. Sintió que, la había estado esperando. Y entonces, sin saber por qué, sin entender por qué, se levantó. Tomó el libro. Lo abrazó. Y caminó hacia el pozo. No para huir. No para esconderse. Sino para rezar. Y cuando se arrodilló frente al agua oscura, no pidió. No clamó. No lloró. Solo dijo, gracias. Y el viento, el bosque, el silencio, respondió. Con una sola gota de agua. Que cayó. Sobre su mano. Fría. Viva. Y en esa gota, había un nombre. No escrito. Sentido. Elías. Y María, por primera vez, no temió el silencio. Lo abrazó. Porque ahora, sabía. O por algo más grande que el miedo. María no se movió. Solo miraba el pozo. Y entonces, una voz. No del bosque. No del viento. No de dentro de ella. De abajo. Suave. Antigua. Cansada. Como la de alguien que ha pasado 100 años hablando en silencio, y por fin, ha encontrado quien lo escucha. María. Ella no gritó. No se levantó. No huyó. Solo cerró los ojos.
Sí, susurró. Estoy aquí. El silencio se alargó. Como si el pozo estuviera eligiendo sus palabras. Como si el tiempo mismo se detuviera para que la verdad no se perdiera. Yo no soy Elías, ni el pastor, ni el fantasma que tú temes. María abrió los ojos. La luz del amanecer, débil pero decidida, ahora bañaba el borde del pozo. La superficie del agua ya no era negra. Era translúcida. Como el cristal de un río antiguo. Entonces, ¿quién eres? Una pausa larga. Como si la voz tuviera que recoger fuerzas de algún lugar muy lejano. Soy la última palabra que el pastor dejó escrita, antes de que se fuera. La que nunca pudo entregar. La que se hundió con él, y que el pozo guardó, porque sabía que tú vendrías. María sintió que su pecho se desgarraba. No por dolor. Por reconocimiento. Como si alguien hubiera encontrado su carta perdida, y la hubiera leído antes de que ella supiera que la había escrito. ¿Qué decía la voz? No respondió con palabras. Respondió con memoria. Y entonces, el agua del pozo se agitó. No con olas. No con corrientes. Con imágenes. Como si el fondo se volviera un espejo. María vio. Una habitación. Pequeña. Con paredes de madera oscura. Un escritorio. Una vela. Un hombre sentado. Con las manos sobre un diario. Llorando. Sin sonido. Sin gritos. Solo lágrimas que caían sobre el papel, borrando las palabras. Él levantó la cabeza. Miró hacia arriba. Como si pudiera ver a través del techo. Como si pudiera ver a Dios. Señor, susurró la imagen. No te he dejado. He dejado de creer en mí. Creí que si no tenía respuestas, entonces tú no existías. Pero Elías me miraba, y yo no podía verlo. No podía ver que su fe era más fuerte que la mía. Él rezaba, aunque yo no rezaba. Él cantaba, aunque yo callaba. Él, y aquí, la imagen se quebró, como un cristal, me dijo, papá, ¿por qué no lloras conmigo? María sintió que el aire se le escapaba. No podía respirar. No podía moverse. Porque esa voz, esa pregunta, era la misma que ella había querido hacerle a su marido, antes de que se fuera. ¿Por qué no lloras conmigo? La imagen se desvaneció. El agua volvió a ser tranquila. Pero la voz siguió. Él no se fue por desesperación, se fue porque creyó que su fe no era suficiente. Que si no tenía respuestas, entonces no tenía derecho a seguir. Pero Elías le enseñó que la fe no es tener respuestas. Es seguir creyendo, aunque no entiendas. Aunque no sientas. Aunque el silencio te devore. María bajó la cabeza. Sus lágrimas, por fin, cayeron. No de tristeza. De comprensión. Yo también creí eso, dijo, con la voz rota. Cuando mi marido se fue, yo creí que si Dios no me respondía, entonces no me amaba. Que si no me salvaba, entonces no existía. Pero, se detuvo, respiró hondo, yo no lo escuchaba. Yo solo gritaba. Como él. Como todos nosotros, cuando el dolor nos ciega. La voz no respondió. Solo, la dejó llorar. Y entonces, una nueva imagen surgió en el agua. No del pasado. Del presente. María vio, a sí misma. Sentada en el suelo de la casa, con el libro en las manos. Llorando. Pero esta vez, no con rabia. No con desesperación. Con aceptación. Y detrás de ella, una figura. Sin rostro. Pero con los brazos abiertos. Y Lucas, de pie junto a ella, sosteniendo su mano. Y entonces, la voz habló por última vez. Él no te abandonó. Nunca lo hizo. Solo te esperó, hasta que te cansaste de gritar, y te decidiste a escuchar. María levantó la vista. Miró al pozo. No con miedo.
no con curiosidad. Con reverencia. Gracias, dijo, con la voz limpia, como una oración que por fin se ha completado. Gracias por no rendirte. Gracias por dejar tu historia, para que yo pudiera encontrar la mía. El agua se calmó. La luz del sol ahora bañaba todo el pozo. Y en el centro, justo donde antes había oscuridad, una flor. Pequeña. Blanca. Con 5 pétalos. Crecía de la piedra. De la humedad. Del silencio. María se levantó. Se acercó. No tocó la flor. Solo la miró. Y entonces, una palabra se formó en el aire. No con sonido. Con calor. Con luz. Perdón. María cerró los ojos. Y por primera vez en años, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que aún tenía. En Lucas. En el libro. En la flor. En el silencio, que ahora no era vacío. Era presencia. Cuando abrió los ojos, la flor ya no estaba. Pero en su mano, una hoja seca, de un árbol que no crecía en el bosque, cayó, como una carta que el viento había olvidado entregar. La recogió. Y en ella, una sola frase, escrita con una caligrafía que no era la suya, ni la del pastor, ni la de Elías. Sino, la de Dios. No necesitas entenderlo todo, María. Solo necesitas creer que estás siendo amada. Ella la guardó en el bolsillo. Junto al colgante de su madre. Junto al corazón que ya no se rompía. Sino que se sanaba. Lucas se despertó. Se frotó los ojos. Miró el pozo. Miró a María. Y sonrió. ¿Lo viste?, preguntó. ¿Qué, la flor? La que nació del silencio. María lo abrazó. Tan fuerte como si temiera que se fuera. Pero esta vez, no por miedo. Por amor. Sí, cariño, susurró. La vi. Y ahora, yo también voy a florecer. Y el pozo, el pozo. Lucas se levantó, estiró los brazos como un gatito que acaba de despertar de un sueño profundo, y caminó hasta el pozo. No con miedo. No con curiosidad. Con confianza. Mamá, dijo, sin voltear. ¿Crees que él volverá? María no respondió de inmediato. Miró la hoja en su mano. La palabra, perdón, parecía brillar, aunque no tenía tinta. Como si la luz misma la hubiera escrito. ¿A quién te refieres?, preguntó, su voz tan suave que casi se perdía entre el susurro de las hojas. Al hombre de luz. Al que me abraza cuando duermo. Al que me dio el crucifijo. María se acercó. Se arrodilló junto a él. Y por primera vez, no intentó explicarle. No intentó racionalizar. No intentó protegerlo de lo que no entendía. Solo lo abrazó. Y dijo, a veces, los que nos aman, no necesitan tener forma. Ni voz. Ni rostro. Solo necesitan estar allí. Lucas asintió, como si eso lo explicara todo. Luego, sin más, se inclinó hacia el pozo. Y puso su mano sobre el borde de piedra. Como si estuviera saludando a un amigo. Él me dijo que hoy ibas a abrir el libro, dijo. María sintió un escalofrío. No de miedo. De reconocimiento. Como si algo dentro de ella, algo que había enterrado bajo años de silencio, hubiera susurrado, ahora. ¿Y qué más te dijo? Lucas no respondió con palabras. Solo levantó la mirada. Y en sus ojos, no había inocencia. Había conocimiento. Dijo que, el libro no es para ti. Es para nosotros. Porque tú no estabas sola, y él tampoco. María tragó saliva. El libro estaba a su lado, abierto aún en la última página. La hoja con la frase, perdón, parecía estar esperando. Como un corazón que ha dejado de latir, y ahora vuelve a hacerlo. Tomó el libro. Lo sostuvo con ambas manos. Y esta vez, no titubeó. Lo abrió.
no por curiosidad, no por necesidad, por obediencia. Y allí, en la siguiente página, no había texto. No había dibujo. Había un espacio vacío. Limpio. Como una hoja nueva. Como una página que espera la primera palabra. María miró a Lucas. Él la miró de vuelta. Con los ojos llenos de una paz que no tenía 7 años. ¿Qué hago?, preguntó ella, con la voz apenas un hilo. Escribe, dijo él. Lo que sientes. Lo que nunca dijiste. Lo que necesitas decirle a él. María miró el papel. La luz del sol, ahora más fuerte, iluminaba la hoja como si fuera un altar. Sus dedos temblaban. No por miedo. Porque sabía que lo que escribiera no sería solo una carta. Sería una resurrección. Tomó una pluma que había encontrado entre las raíces de la vieja encina, una pluma negra, seca, con tinta seca en la punta. La sostuvo. La miró. Y por primera vez en años, se sintió preparada. Apoyó la pluma sobre el papel. Y escribió. No con palabras grandiosas. No con frases teológicas. Con lo que salía de su alma, sin filtros, sin vergüenza, sin miedo. Dios. Te grité. Te abandoné. Te culpé. Porque no me respondiste cuando mi marido se fue. Porque no me salvaste cuando me sentí sola. Porque no me diste una señal. Pero, hoy, mientras miraba el pozo, vi que tú no te fuiste. Yo me fui. Y tú, seguiste esperando. No con truenos. No con milagros. Con un niño que ve lo que yo no podía. Con un libro que guardó mis lágrimas antes de que yo las llorara. Con una flor que nació en la oscuridad. Con una voz que no tenía voz, pero que me llamó por mi nombre. Perdóname, por haber creído que tu silencio era ausencia. Hoy, entiendo que tu silencio fue tu forma de abrazarme. Y si me escuchas, por favor, no te vayas otra vez. Quiero querer creer de nuevo. Cuando terminó, dejó la pluma. No la soltó. La dejó sobre el papel, como si fuera una ofrenda. Y entonces, el libro se movió. No por el viento. No por sus manos. La hoja donde había escrito, se volvió transparente. Y allí, bajo la tinta, como si la palabra hubiera sido escrita desde el otro lado del tiempo, aparecieron otras letras. No en tinta. En luz. Ya no me voy. María se quedó inmóvil. El aire se detuvo. Las hojas dejaron de moverse. Incluso el viento pareció inclinarse. Lucas tomó su mano. Y dijo, con una calma que no pertenecía a su edad, él no te prometió que dejaría de llover. Ni que el camino sería fácil. Solo te prometió que no estaría sola. María no lloró. No gritó. No rezó. Solo apoyó la frente sobre el libro. Y cerró los ojos. Y por primera vez, sintió que alguien la abrazaba desde dentro. Y entonces, una nueva hoja se volvió sola. Y allí, una sola frase, escrita con una caligrafía que ya no era de nadie, sino de todos los que habían callado, y luego, al fin, hablaron. La fe no es no tener miedo. Es tener miedo, y seguir hablando. María levantó la cabeza. Miró al pozo. Y sonrió. No por alegría. Por libertad. Gracias, dijo, en voz baja. Gracias por no rendirte, por no dejarte llevar por el silencio. Gracias por esperarme. Y entonces, el pozo respondió. No con palabras. No con luz. No con voz. Con un sonido. Un suspiro. Profundo. Antiguo. Cálido. Como el de alguien que ha estado esperando, por 100 años, por una sola palabra. Y ahora, la había oído. María se levantó. Tomó la mano de Lucas. Y caminaron juntos hacia la casa. No para huir. No para esconderse. Para empezar.
y cuando entraron, la vela que había encendido la noche anterior, la que se había apagado, volvió a arder. Sin que nadie la tocara. Sin que nadie la encendiera. Solo, porque alguien, en algún lugar del silencio, había dicho, «Estoy aquí». Y esta vez, María lo creyó. No por milagro. Por amor. Y el libro, permaneció abierto. No como un recuerdo. Como un pacto. Y en la página siguiente, ya había una nueva línea. Escrita por alguien que no estaba allí, pero que nunca se fue. Ahora, ¿qué harás con tu vida? María miró la línea. Y supo. Que la historia. La miró como si fuera una respuesta. Lucas ya estaba dormido otra vez, no en el suelo, sino en la cama vieja que ella había limpiado con trapos y agua de lluvia, cubierta con una manta que olía a lavanda y a tiempo perdido. Dormía con el crucifijo de madera en la mano. El que el hombre de luz le había dado. El que ella no entendía, pero ya no necesitaba explicar. La hoja del libro aún estaba sobre la mesa, con la frase final escrita en luz. Ahora, ¿qué harás con tu vida? María no se sentó. No se acercó. Solo la miró. Como si la pregunta no fuera para ella, sino para la niña que había sido antes de que el mundo se volviera pesado. Se acercó al armario roto, al que apenas se abría. Dentro, entre ropa vieja y polvo, encontró un cuaderno. Pequeño. De papel amarillento. Con el nombre de su madre escrito en la portada, en letra temblorosa, para cuando el corazón necesite recordar. Lo abrió. Y allí, en la primera página, una sola frase, escrita con tinta azul desvanecida: «Hija, no busques a Dios en los gritos. Búscalo en los silencios que te enseñan a escuchar». María se sentó en el suelo. Con el cuaderno en las rodillas. Con el libro abierto al lado. Con la vela parpadeando suavemente como si estuviera respirando con ella. Y entonces, una voz. No del pozo. No del bosque. No de dentro de ella. De la vela. María, ¿recuerdas lo que te dijo tu madre antes de irse? Ella se quedó helada. No por miedo. Porque esa voz era la de su madre. No como la recordaba. No como la había imaginado. Sino como era cuando aún no había sido madre, cuando aún no había sido viuda. Cuando aún tenía esperanza. Sí, susurró, con la garganta seca. Dijo, que no me olvidara de cantarle a Dios, aunque no me respondiera. Y tú lo hiciste. María cerró los ojos. Vio el rostro de su madre, en el funeral de su padre, con los ojos secos, la espalda recta, la boca callada. Vio cómo, al día siguiente, fue al cementerio, puso una flor sobre la tumba, y cantó. El Señor es mi pastor, en voz baja, tan baja que nadie más la oyó. Y luego, volvió a casa. Y siguió viviendo. Sin gritar. Sin quejarse. Sin abandonar. No, dijo, con lágrimas que ahora no caían, sino que fluían. No canté. No porque no quisiera. Sino porque, creí que si cantaba, tendría que creer. Y si creía, tendría que confiar. Y si confiaba, tendría que dejar de controlar. Y yo, ya no sabía cómo soltar. La vela titiló. Como si alguien hubiera suspirado. Y ahora María miró el libro. La hoja con la pregunta. La línea que aún brillaba, como si la luz fuera viva. Miró a Lucas, dormido, con el crucifijo en la mano. Miró el cuaderno. Miró el pozo, fuera, en la oscuridad, pero ahora, no como un abismo. Como un lugar. Un lugar donde algo había sido enterrado, y algo había nacido. Ahora, dijo, con una voz que ya no era la de una mujer que lloraba, ahora creo que, la fe no es no tener miedo. Es tener miedo, y seguir cantando. La vela se encendió con más fuerza. No por el aire. Por decisión. Y entonces, el libro se volvió. Sola. Como si alguien, desde el otro lado del tiempo, la hubiera empujado. Y allí, en la nueva página, no había palabras. No había dibujos.
Había una mano, dibujada con trazos finos, casi imperceptibles. Una mano de mujer, pequeña, con las palmas abiertas. Y en el centro, una gota de agua, cayendo sobre la tierra. Y debajo, una frase, escrita con tinta que parecía haber brotado de la propia hoja: no necesitas curar todo. Solo necesitas dejar que algo te cure a ti. María se levantó. No con prisa. No con esperanza forzada. Con calma. Con una paz que no había sentido desde que su marido se fue. Camino hasta el pozo. No para mirar. No para temer. Para ofrecer. Tomó el cuaderno de su madre. Lo abrió. Y en la última página, escribió, con la misma pluma que había usado antes: mamá, yo no sabía que tu silencio era tu forma de orar. Yo pensaba que estabas triste. Pero no, estabas esperando. Esperando que yo aprendiera a escuchar, como tú lo hiciste. Ahora, yo también lo hago. No prometo que no volveré a tener miedo. Pero prometo que seguiré cantando. Por ti. Por él. Por Lucas. Por mí. Y por él, que nunca se fue. Escribió la última palabra. Dejó la pluma. Y con las dos manos, sostuvo el cuaderno sobre el borde del pozo. No lo lanzó. No lo dejó caer. Lo entregó. Como una ofrenda. Como un legado. Como una oración que ya no necesitaba ser gritada. Y entonces, el viento se movió. No desde el bosque. Desde dentro del pozo. Una brisa cálida, dulce, como el aliento de una madre que abraza a su hija por primera vez en años. Y el cuaderno no cayó. No se hundió. No se deshizo. Se desvaneció. Como si la brisa lo hubiera tomado, y lo hubiera llevado, donde estaba la luz. María no lloró. No gritó. No rezó. Solo se arrodilló. Y puso su frente sobre la tierra, junto al pozo. Y dijo, con la voz más suave que jamás había tenido: gracias. Por no desaparecer. Por no rendirte. Por esperarme, aunque yo no supiera que te estaba buscando. Y entonces, algo se movió en el agua. No una imagen. No una voz. No un reflejo. Una palabra. Flotando. Como una hoja de papel que flota en un río. Y cuando María la miró, la leyó. Ven. No era un comando. No era una orden. Era una invitación. Y ella no se levantó. No corrió. No huyó. Se quedó allí. Con la frente en la tierra. Con las manos abiertas. Con el corazón, por fin, desnudo. Y el pozo, no era un agujero. Era una puerta. Y alguien, desde el otro lado, estaba esperando. No para salvarla. No para curarla. Solo, para abrazarla. Y María, por primera vez, no tuvo miedo de abrir los ojos. Porque sabía. Por respeto. Como si el pozo fuera un altar, y ella, la última peregrina que llegaba después de una larga jornada. La tierra estaba fría bajo su frente. La vela, aún encendida, proyectaba su luz sobre el borde del pozo, iluminando el rastro de la palabra que ya no estaba en el agua, pero sí en su alma. Y entonces, una mano. No de la oscuridad. No del pasado. No de un fantasma. De dentro de ella. Una mano invisible, suave como el viento en la piel de un recién nacido, se posó sobre su espalda. No la empujó. No la levantó. Solo, la sostuvo. Como si alguien dijera: estoy aquí. No te voy a arrancar de aquí. Solo te voy a acompañar, hasta donde necesites ir. María no gritó. No se levantó. No habló. Solo respiró. Profundo. Lento. Como si por primera vez en años, su cuerpo recordara cómo hacerlo.
Eres tú, susurró, sin saber a quién lo preguntaba. Eres el que me abraza cuando duermo. Silencio largo, como si el tiempo mismo se hubiera sentado a escuchar. Y luego, una voz. No desde el pozo. No desde el cielo. Desde el corazón de Lucas. Sí, mamá, dijo el niño, desde la cama. Es él. El hombre de luz. Ya no está lejos. Está aquí. María se giró de golpe. Lucas estaba sentado en la cama, con los ojos abiertos. Pero no como si estuviera despierto. Como si estuviera viendo algo que ella no podía ver. ¿Qué ves?, preguntó, con la voz rota por la emoción. Te veo, dijo él, con una calma que no era de este mundo. Te veo, como eras antes de que el dolor te hiciera callar. Te veo, como eres ahora. Y te veo, como vas a ser. María se levantó lentamente. Sus piernas temblaban. No de miedo. De reconocimiento. Como si el niño estuviera hablando con una versión de ella que había perdido hace mucho, y que ahora, por fin, volvía a existir. ¿Qué voy a hacer?, susurró. Lucas bajó de la cama. No corrió. No saltó. Caminó, como si cada paso fuera una oración. Se acercó a ella. Y puso su pequeña mano sobre su pecho. Justo donde el corazón latía, lento, pesado, pero vivo. Vas a ser la mujer que canta cuando nadie escucha. La madre que abraza cuando el mundo no quiere. La hija que perdona cuando nadie lo pide. Y la alma que sabe que el silencio no es vacío. Es la casa de Dios. María no pudo contenerlo. Las lágrimas cayeron. No de tristeza. De liberación. Como si una cadena que había llevado desde la muerte de su marido, se hubiera roto, sin ruido, sin explosión, sin drama, solo con un suspiro. Se arrodilló. Abrazó a Lucas. Lo apretó contra su pecho, como si temiera que se desvaneciera. Pero él no se desvanecía. Estaba ahí. Real. Cálido. Vivo. ¿Por qué me hablas así?, lloró. ¿Por qué sabes tantas cosas? Lucas la miró. Y en sus ojos, no había inocencia. Había memoria. Porque él, el hombre de luz, me enseñó. No con palabras. Con recuerdos. Me mostró tu infancia. Tu primera vez que cantaste. Tu primer llanto sin nadie que te abrazara. Tu última vez que rezaste, antes de cerrar el corazón. Y también, la primera vez que te atreviste a decir, gracias. Hoy. Aquí. Con el pozo. María lo abrazó con más fuerza. Como si él fuera su salvación. Como si él fuera la respuesta. Como si él fuera la prueba de que Dios no se había ido. Sino que había elegido un niño para recordarle lo que ella había olvidado. ¿Él está aquí?, preguntó, mirando hacia el pozo. Está, ahora. Lucas asintió. Y señaló con el dedo. No al pozo. A la vela. Mira. María giró la cabeza. La llama no brillaba. No parpadeaba. Se alargó. Como una columna de luz, delgada, pura, que se elevaba hacia el techo, y luego, se dividía. Una parte se quedó en la vela. La otra, bajó. Bajó como una cuerda de luz. Bajó hasta el suelo. Y se extendió, hasta el pozo. Y allí, en el borde negro, la luz tocó la piedra. Y la piedra, se iluminó. No con fuego. No con metal. Con memoria. Y entonces, una imagen apareció. No en el agua. No en el aire. En la propia piedra. Una mujer. Joven. Con un vestido azul. Sentada en una escalera. Llorando. Con un libro en el regazo. Y en la mano, una flor. Blanca. Pequeña. Como la que había nacido en el pozo.
Era ella. La niña que había sido. La que nadie abrazó. La que creyó que su dolor era su culpa. Y detrás de ella, una figura. Sin rostro. Con los brazos abiertos. Y en la pared de la escalera, una frase escrita con tiza, como si un niño la hubiera dejado allí, hace mucho tiempo, Dios no se fue. Solo te esperó, hasta que aprendiste a escuchar. María se levantó. No con fuerza. Con reverencia. Camino hasta la piedra. Y puso la mano sobre la imagen. Sobre la niña. Sobre la figura sin rostro. Sobre la flor. Y dijo, con la voz más suave que jamás había tenido, gracias, por no dejarme ir. Por no desistir. Por no cerrar la puerta, cuando yo la cerré. Gracias por esperarme. Por no exigirme que fuera fuerte. Por esperar hasta que me sentí lo suficientemente débil, como para aceptar tu abrazo. La luz se desvaneció. La imagen se borró. La piedra volvió a ser piedra. Pero el calor quedó. En su mano. En su pecho. En su alma. Lucas tomó su mano. Y dijo, con una voz que ya no era la de un niño, sino la de un mensajero, Él no quiere que vuelvas a llorar. Quiere que te levantes. Y cantes. No por Él. No por mí. No por nadie. Sino, por ti. María miró hacia la ventana. La mañana se extendía ahora, suave, dorada, como si el mundo entero estuviera respirando con ella. El bosque, antes sombrío, ahora parecía susurrar en tonos verdes y dorados. El viento, antes frío, ahora traía el olor de la tierra mojada, y de flores que aún no habían nacido. Tomó el libro. Lo abrió. Y en la última página, donde antes había escrito, perdón, ahora, había una nueva línea. Escrita con tinta que parecía haber brotado de su propia piel. Hoy, dejo de buscar respuestas. Empezaré a vivir, con las preguntas. María cerró el libro. Lo abrazó. Y caminó hacia la puerta. No para huir. No para esconderse. Para salir. Y cuando abrió la puerta, el sol la abrazó. No con calor. Con paz. Y Lucas, a su lado, miró hacia el pozo. Y sonrió. Él está contento, dijo. María no respondió. Solo tomó su mano. Y caminó hacia el jardín, donde la tierra aún estaba fría, pero ya no estaba muerta. Y allí, entre las raíces de la vieja encina, una flor blanca, crecía. No una. No dos. 10. Y cada una, tenía una hoja. Y en cada hoja, una palabra. Perdón. Espera. Escucha. Vuelve. Abraza. Canta. Vive. Confía. Amas. Estás. María se arrodilló. Y tocó una de ellas. Con el dedo. Con el corazón. Y por primera vez, no se sintió sola. Se sintió, recordada. Y el pozo. No por el sol. Por reconocimiento. Como si cada pétalo fuera una palabra que había esperado 100 años para ser escuchada. Ella no la arrancó. No la guardó. No la miró como un milagro. La miró como una hermana. Tú también estabas sola, susurró, sin saber si hablaba con la flor o con la niña que había sido. No hubo respuesta. Pero el aire se volvió más dulce. Como si el bosque entero hubiera inhalar profundamente, y exhalado una oración. Lucas se sentó a su lado. No con las piernas cruzadas. Con las manos en el suelo, como si estuviera tocando la tierra como si fuera piel. Y dijo, con esa voz que no era de su edad, ella no es una flor. Es una memoria. De todas las que nunca se dijeron. De todas las que nunca se lloraron. De todas las que nadie quiso escuchar. María lo miró. No con asombro. Con certeza. Él te lo dijo,
El hombre de luz, te dijo eso. Lucas asintió. Y señaló con el dedo. No a las flores. Al cielo. Él no habla con palabras. Habla con lo que se queda, cuando el silencio es tan profundo, que ya no puedes huir. María se levantó. Caminó hasta el borde del pozo. No para mirar dentro. Para escuchar. Y entonces, el silencio respondió. No con voz. Con sensación. Una presencia. Suave. Antigua. Familiar. Como el abrazo de alguien que te conoce desde antes de que nacieras. ¿Estás aquí?, preguntó, con la voz tan baja que apenas se oyó. Y en el aire, como una respiración que no era suya, una respuesta se formó. Siempre lo estuve. María cerró los ojos. Y por primera vez, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que había sido guardado. En lo que no se había ido. En lo que nunca había dejado de estar cerca. Se volvió hacia la casa. Hacia la puerta que había roto con sus propias manos para entrar. Hacia la ventana donde había visto por primera vez la sombra del pozo. Hacia la silla donde había llorado sin hacer ruido. Hacia la mesa donde había escrito, perdón. Hacia la cama donde Lucas dormía con el crucifijo en la mano. Y dijo, con una voz que ya no era la de una viuda, sino la de una madre, la de una hija, la de una alma que había vuelto a casa, no fui yo quien encontró el pozo. Fue el pozo quien me encontró. No fui yo quien lo abrí. Fue él quien me enseñó a abrirme. Lucas se levantó. Camino hasta ella. Y puso su cabeza sobre su pecho. Como si fuera un niño, pero como si fuera un sacerdote. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. María miró las flores. 10. Cada una con una palabra. Cada una con una vida. Cada una con una historia que nadie había contado, pero que el silencio había guardado. Voy a escribir, dijo. No un libro. No una carta. No una oración. Voy a escribir una vida. Lucas la miró. Y en sus ojos, no había pregunta. Había espera. ¿Con qué?, preguntó. María caminó hasta la casa. Entró. No buscó papel. No buscó pluma. Buscó la vieja caja de madera que había traído desde la ciudad. La que contenía el colgante de su madre. La que había sido su último tesoro. La abrió. Dentro, no había joyas. No había cartas. No había fotos. Solo, una cinta de seda azul. Desgastada. Con una etiqueta cosida en un extremo. En letra antigua, casi borrada, para la niña que cantará cuando el mundo se calle. María la tomó. La acarició. La llevó hasta el pozo. Y allí, entre las flores, la ató al tronco de la encina. Como una bandera. Como una promesa. Como un himno. Esta es mi primera palabra, dijo. No es una oración. No es una confesión. Es un canto. Para todos los que callaron. Para todos los que creyeron que su dolor no tenía lugar. Para todos los que, como yo, creyeron que Dios no los escuchaba, porque no les respondió con truenos. Pero sí, con flores. Con niños. Con silencios que abrazan. Lucas se acercó. Tomó su mano. Y la llevó hasta el centro del jardín. Donde la tierra aún estaba fría, pero ya no estaba muerta. Ahora, dijo. Ahora necesitas sembrar. María lo miró. ¿Sembrar qué? Lo que has recibido, respondió él. La paz. La esperanza. La fe que no grita, sino que canta. Lo que te dieron, lo que te encontraste, lo que te perdonaste, eso, es lo que debes dejar caer en la tierra. Para que otros, también lo encuentren. María se arrodilló. Tomó un puñado de tierra. La dejó caer entre las raíces de la encina. Y entonces, una nueva flor brotó. No blanca. No azul. Roja.
Como una herida que se convierte en luz. Y luego, otra. Y otra. Y otra. No como milagro. Como memoria viva. María no lloró. No gritó. No rezó. Solo cantó. Una canción antigua. La que su madre le cantaba cuando era niña. La que ella nunca volvió a cantar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hará descansar, y me guiará por sendas de justicia. Su voz temblaba. Se quebró en la segunda línea. Pero no se detuvo. Porque esta vez, no era para Dios. No era para su marido. No era para su madre. No era para Lucas. Era para ella. Para la niña que había llorado en la escalera. Para la mujer que había creído que el silencio era castigo. Para la alma que había pensado que el amor de Dios era condicional. Cantaba, porque ya no tenía miedo. Y cuando terminó, el viento se detuvo. El bosque dejó de susurrar. El sol se inclinó como si también estuviera escuchando. Y entonces, una voz. No del pozo. No del cielo. Del corazón del mundo. Gracias, María. No era una voz. Era la voz de todas las que habían callado. Era el eco de las madres que no fueron escuchadas. Era el susurro de los hijos que no fueron consolados. Era el latido de los que creyeron que su dolor no tenía sentido. Y ella había sido su puerta. Lucas tomó su mano. Y dijo, con una calma que parecía venir de otro tiempo, ahora, ya no estás sola. Porque tú, eres el pozo. Y ellos, son las flores. Y tú, eres quien las hace crecer. María miró las flores. Ahora eran 20. Luego 30. Y luego, 100. Cada una con una palabra. Cada una con una historia. Cada una con una alma que había sido olvidada, y ahora, recordada. Y entonces, una nueva flor brotó. No en el suelo. No en la encina. En el aire. Transparente. Brillante. Como una lágrima hecha luz. Y en su centro, una palabra. Vuelve. María no entendió. Hasta que miró hacia el bosque. Allí, entre los árboles, una figura. Pequeña. Con un vestido azul. Y en la mano, un libro. Era ella. La niña. La que había llorado. La que había creído que Dios no la amaba. Y la niña, le sonrió. No con labios. Con luz. Y luego, desapareció. María no corrió. No gritó. No lloró. Solo levantó la mano. Y dijo, con una voz que ya no era suya, sino de todas las que habían sido, voy a volver. No al pasado. No al dolor. Voy a volver, a mí misma. Y a ti. Y a todos los que, también necesitan escuchar. Y entonces, el pozo, no se abrió. No se llenó. No se secó. Simplemente, sonrió. No era un fantasma. No era un sueño. Era una verdad que había estado esperando dentro de ella desde que perdió a su marido. Desde que perdió la fe. Desde que se convenció de que el dolor no tenía sentido. Era, yo, preguntó, sin mirar a Lucas, como si temiera que si hablaba demasiado, la imagen se deshiciese para siempre. Lucas no respondió de inmediato. Camino hasta el centro del jardín, donde las flores ya se extendían como un manto de pétalos blancos, rojos, azules, cada una con una palabra bordada en su alma. Se arrodilló. Tomó una flor roja, la que había nacido cuando ella cantó, y la sostuvo entre sus manos. No era tu pasado, dijo. Era tu presente. La niña que aún llora, porque nadie la abrazó. La mujer que aún cree que su dolor es una falla, porque nadie le dijo que era un don. Ella no te visitó, mamá. Ella, te recordó. María bajó la cabeza. Sus dedos se cerraron sobre la cinta azul que aún llevaba atada a la muñeca.
La misma que había encontrado en la caja de su madre. La misma que había atado al árbol como una promesa. ¿Y ahora qué?, susurró. ¿Qué hago con esto, con ella? Con las flores. Con el pozo. Con todo esto. Lucas se levantó. No corrió. No saltó. Caminó hacia la casa. Y entró. No buscó nada. No miró nada. Solo se acercó a la ventana rota. Y miró hacia el bosque. Mira, dijo. María lo siguió. No con curiosidad. Con temor. Como si el bosque, que antes era sombra, ahora fuera un espejo. Y allí, entre los árboles, no había una sola figura. Había muchas. Pequeñas. Silenciosas. Con vestidos desgastados. Con manos vacías. Con ojos que no miraban, sino esperaban. Una mujer con el cabello gris, sentada en una roca, sosteniendo un libro de oraciones cerrado. Un niño con una muñeca de trapo, sentado en la hierba, mirando hacia el cielo como si